¿Y si te digo que podemos usar una herramienta muy potente para maximizar todavía más la síntesis de proteínas y que con esto consigas más ganancias de masa muscular? ¿Qué te parecería? ¿Cómo te suena? ¿Te suena bien? ¿Sí? Bueno, primero quiero hacer una pequeña analogía, de nuevo otra metáfora, para que sepas a qué me refiero con ganancia o síntesis de proteínas, estimular la síntesis de proteínas, ¿vale? Digamos que tú constantemente, todo el rato, estás en una constante balanza, ¿vale? Y en esta balanza hay dos cosas que pesan mucho. Lo que pasa es que a veces pesa más una, a veces pesa más otra. Por una parte, tenemos la degradación de proteínas. Y por otra parte, tenemos la síntesis de proteínas. La metáfora que mejor explica esta parte es para mí una casa. Imagínate que construimos una casa. Madre mía, ni Picasso. Construimos una casa, ¿vale? Y los obreros están trabajando constantemente en poner ladrillos, 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 todo el rato, ladrillos, 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 ladrillos. Y cuando termina el día han construido un muro súper bonito, así de alto, ¿vale? Pero claro, con lo que no cuentan los obreros es que por la noche hay gente que es un poquito avispadilla, un poquito aguililla, y entra a hurtadillas, coge unos cuantos ladrillos, lo cargan en la furgoneta y se van. Y entonces lo que queda de muro no es lo que construyeron, sino un muro bastante más bajo de lo que construyeron. Bien, pues esta metáfora de la casa sería, digamos, la ganancia de masa muscular. Tú constantemente tienes una parte de obreros que construyen, que sería la síntesis de proteínas, y por otra parte, estos ladronzuelos que van por la noche, se llevan los ladrillos y dejan ahí la casa a medio construir, que sería la degradación de proteínas. El balance total sería el tiempo que tardamos en construir la casa, que puede crecer o puede desaparecer, ¿vale? Pues esto sería tu ganancia de masa muscular. ¿Qué tienes que entender al respecto? Pues mira, lo que tienes que entender es que cuando hacemos una sesión de entrenamiento, ¿vale? Lo que ocurre es que aumenta mucho la tasa de síntesis de proteínas. Lo que ocurre es que esta parte de aquí empieza a pesar mucho, mucho, mucho más. Se incrementa mucho la tasa de síntesis de proteínas. Pero claro, también aumenta mucho la degradación, porque hemos estimulado los músculos, hemos fatigado, hay un daño muscular, hay un gran aumento de la tasa de síntesis de proteínas, pero también nos encontramos un gran aumento de la tasa de degradación de estas proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Que más o menos esta tasa de degradación, es decir, de los ladrones que van robando ladrillos, a nivel de proteínas, va a durar aproximadamente como las 4 horas siguientes. Pero a partir de esas 4 horas en las que la tasa de degradación ya ha bajado, porque dura unas 4 horas, nos encontramos como con 20 o con 36 horas en las cuales, poco a poco, la tasa de síntesis de proteínas se mantiene más alta, la tasa de degradación muy bajita y poco a poco va bajando a la normalidad. Pero tenemos un periodo súper potente de como 16 o 20 horas más o menos, en el cual la tasa de síntesis de proteínas va a ser considerablemente más alta y muy potente de cara a las ganancias de masa muscular. Repito, tú haces un entrenamiento, ¿vale? Y esto eleva mucho la tasa de síntesis de proteínas, pero también eleva mucho la tasa de degradación. ¿Pero qué ocurre? Que más o menos cuando han pasado 4 horas después de entrenar, la degradación ya baja y lo que se queda alta es la tasa de síntesis de proteínas. Por lo tanto, tenemos como una ventana de 16 horas aproximadamente, en la cual la tasa de síntesis de proteínas está en un punto muy bueno para las ganancias de masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre? Que podríamos jugar, hacer un pequeño hack en el sistema, como quien dice, y maximizar nuestra masa muscular incorporando una segunda sesión de recordatorio. Vimos antes que hay factores que son muy importantes, el volumen, la intensidad, la frecuencia, pero ¿y si incorporáramos una segunda sesión justamente después, en una franja en la que podemos reactivar esta tasa de síntesis de proteínas? Lo que ocurriría es que podríamos aumentar esta parte. Por lo tanto, y lo que quiero compartirte con esto, es que si hiciéramos una primera sesión pesada en nuestro entrenamiento, de cara a ganar masa muscular, lo que conseguiríamos es una gran tasa de síntesis de proteínas,
la degradación subiría, poco a poco la degradación bajaría, estaríamos como 16 horas con una tasa elevada de síntesis de proteínas que poco a poco iría bajando. Pero, ¿qué es lo que ocurre si en lugar de no hacer nada o hacer otra cosa, incorporáramos, por ejemplo, a las 8 o a las 20 horas una segunda sesión que sea de recordatorio? Lo que ocurriría es que tendríamos una respuesta aumentada en toda esta tasa de síntesis de proteínas. Es decir, que en lugar de permitir que la tasa baje, lo que haríamos sería ¡pum! Como resubirla de nuevo. Y por lo tanto, en ese grupo muscular que hemos trabajado, podríamos tener un aumento o unas expectativas aumentadas de ganancias de masa muscular, ¿vale? Además, no solamente ocurre esto, lo que ocurre es que cuando hacemos un recordatorio y hacemos una primera sesión pesada y después una segunda, por ejemplo, de bombeo, ligera, simplemente, por ejemplo, trabajando pues, con poco peso, al 40%, al 50%, realmente no tiene que ser pesada, tiene que ser de recordatorio. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que trabajando, por ejemplo, esa segunda sesión al 40% con un bombeo, nos encontraremos de nuevo una respuesta aumentada en la tasa de síntesis de proteínas. Mejoraríamos este grupo muscular. Lo segundo, teníamos una mayor conciencia del grupo muscular trabajado, porque como ya lo hemos trabajado, las conexiones neuronales que se han generado de cara a ese ejercicio, lo hemos sentido previamente, sería más fácil generar esta conexión mente-músculo. Las rutas están mucho más frescas, es mucho más sencillo. Podríamos despertar mejor este grupo muscular. ¿Ok? Por lo tanto, algo que podemos emplear para progresar todavía más, imagínate, por ejemplo, buscamos ganar masa muscular en un músculo que tenemos rezagado, en un eslabón débil, en un músculo que no conseguimos que mejore. Pues es una muy buena forma que, por ejemplo, hagamos una sesión pesada de ese ejercicio, pectoral, perfecto. Aumentamos la tasa de síntesis de proteínas. Tenemos una ventana de unas 16 horas con esta tasa de síntesis bien elevada. Perfecto. Pues a las 8 horas o a las 20 horas meter un recordatorio de ese grupo muscular. Ligero, un bombeo, tranquilamente, para volver a aumentar la tasa de síntesis de proteínas en este conjunto de grupos musculares. Y de esta forma, un músculo que está rezagado, combinando una sesión pesada con una sesión más ligera, podría estimularse en sobremedida que de otra manera. Y en consecuencia, pues, por ejemplo, romper un estancamiento, un músculo rezagado, etcétera, etcétera, etcétera.